A los pies del Maestro. Lectura continuada del Libro de Cielo, explicada y meditada por el Padre Oscar Darío Rodríguez Escobar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María concebida sin pecado, Reina y Madre de la Divina Voluntad. Ángeles, vengan y toquen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Libro de Cielo, volumen 1, capítulo 1, numerales 40 y 41. Espíritu de rectitud. Luisa, después de estar dispuesta a morir antes que ofender a Jesús, es de él de quien debe tomar su fuerza para hacerlo. Y por eso Jesús entonces la va guiando. Y lo primero que quiere es la rectitud. Quiero que seas siempre recta en tu obrar. Con un ojo me debes mirar a mí y con el otro debes mirar lo que estás haciendo. Nos está explicando en qué consiste la auténtica y verdadera rectitud. Quiero que las criaturas te desaparezcan del todo. Es decir, el Señor nos quiere solo con la mirada en Él y para Él. Que todo lo que acontezca con las demás personas, todo lo recibamos sabiendo que es Él mismo quien lo hace para nuestro bien. Si te vienen dadas órdenes, no mires a las personas. Debes pensar que yo mismo quiero que tú hagas lo que te es ordenado. Entonces, con el ojo fijo en mí, no juzgarás a ninguno. No mirarás si la cosa te es penosa o te gusta, si puedes o no puedes hacerla. Cerrando los ojos a todo esto, los abrirás para mirarme solo a mí. Cuando lo que recibo de parte de las criaturas sea una orden, sea una mortificación, sea una incomodidad, si miramos que es Jesús quien lo hace, entonces no estaremos juzgando ni condenando a aquel que nos está dando la orden o que nos está causando tal mortificación. Porque nuestra mirada estará siempre fija en Dios, no en la criatura. Por lo tanto, desaparece entonces el gusto, desaparece la pena y todo debe convertirse en alegría, sabiendo que es Jesús quien lo hace para mi bien. Esta es una libertad ante las criaturas, aquella libertad que quiere Jesús de nosotros. Y le dice Luisa: Señor, solo por ti lo hago, solo por ti quiero obrar, no más esclava de las criaturas. Hacerlo todo por Jesús, recibir la orden porque es Jesús quien me la da, todo en Jesús y para Jesús. Así que si caminas, si obras, si hablas,
en cualquier cosa que hagas, tu único fin debe ser de agradarme solo a mí. Ahí está el secreto, ahí está la clave. El fin para recibir las órdenes y todo lo que me venga de parte de las criaturas es Jesús, agradar a Jesús. Otras veces me decía, también quiero que si las personas te mortifican, te injurian, te contradicen, la mirada también fija en mí, pensando que con mi misma boca te digo, hija, soy propiamente yo que quiero que sufras esto, no las criaturas. Aleja la mirada de ellas, sino solo yo y tú siempre. Todas las demás, destrúyelas. Jesús quiere que entendamos que es Él, que todo debe ser entre Él y yo. Todo lo que nos venga de las criaturas. ¿Cuánto hemos desperdiciado esas miradas, esas palabras, esas actitudes, esas órdenes de las criaturas hacia nosotros, que porque nos mortifican las rechazamos? No, hermanos, es el Señor quien nos está trabajando y nos trabaja así, ese es el modo de Él, con la persona más cercana, de la que menos espero, de esa, y a través de esa es como el Señor me está trabajando. Mira, quiero hacerte bella por medio de estos sufrimientos. Te quiero enriquecer con méritos. Quiero trabajar tu alma, volverte similar a mí. Ahí está, hermanos. ¿Es ese el medio por el cual el Señor nos quiere trabajar el alma para embellecerla, para volverla humilde, para disponerla y así poder recibir el don que nos quiere entregar? Tú serás agradecida con aquellas personas que te dan ocasión de sufrir, recompensándolas con algún beneficio. Serás agradecida con Dios primero, porque está trabajando tu alma, y con el instrumento, con el medio, con la piedra que está permitiendo que el Señor realice en tu alma su obra. Por eso dice, recompénsala con algún beneficio, con tu oración, con tu palabra dulce, con tu mirada, con tu atención, con tu servicio. Recompénsala con algo, porque eso es lo que quiere el Señor. Y haciendo así, caminarás recta ante mí. Ninguna cosa te dará más inquietud, y gozarás siempre de paz. Cuando entendamos que es Jesús y no el otro, entonces tendremos paz. Desaparecerá la inquietud y gozaremos siempre de paz. Porque la violencia, la falta de paz que me producen las mortificaciones que me causan los demás, es la señal de que no he podido entender, de que es Dios. Creo que es el otro porque me odia. Creo que es el otro porque no me quiere. Creo que es el otro porque me quiere hacer la vida imposible. Y por eso me violento. Y por eso entro en crisis. Y por eso quiero huir de la persona, del medio, del instrumento por el cual Jesús está haciendo en mí su obra. Lo que significa, hermanos, que de aquí en adelante ya no habrá nada que nos pueda causar inquietud y que nos arrebate la paz, porque todo
todo lo que nos suceda es Jesús que está trabajando en nuestras almas. Volumen 1, capítulo 1. Numerales del 42 al 62. Espíritu de mortificación. Jesús le enseña a Luisa la mortificación. Entender lo necesario que es tener un espíritu de mortificación para poder alcanzar el don de la divina voluntad. Ese es el fin, ese es el sentido de la mortificación. No es para quedarnos en ella, sino que es una preparación de nuestra alma, de nuestro ser, para que pueda recibir el don de su divina voluntad. Esta mortificación, dice Jesús, tiene que estar inundada de amor. Todo debía ser hecho por amor suyo, y que las virtudes más bellas, los sacrificios más grandes, se volvían insípidos si no tenían principio en el amor. Porque es el amor, la caridad, la virtud que da vida y esplendor a todas las demás. De modo que sin ella todas están muertas y mis ojos no sienten ningún atractivo y no tienen ninguna fuerza sobre mi corazón. Para que Jesús pueda ver nuestras obras, nuestros sacrificios, para que puedan tener fuerza en su corazón divino, tiene que estar impregnados de la caridad, del amor de Dios. La mortificación entonces, hermanos, se debe hacer por amor a Él y con el fin de disponernos, de prepararnos para recibir el don de su divina voluntad. Dice Jesús: quiero que en todas tus cosas, hasta las necesarias, sean hechas con espíritu de sacrificio. Mira, tus obras no pueden ser reconocidas por mí como mías si no tienen la marca de la mortificación. ¿Cuál es entonces el sentido de esta mortificación? Nos lo explica el mismo Jesús. Mira, se trata de destruirte a ti misma, de hacerte morir para vivir solamente en mí y de mi misma vida. La finalidad, hermanos, es que ya no vivamos para nosotros y desde nosotros, sino que vivamos desde Él y para Él. Que mi vida no sea mi vida, sino que sea la vida de Él en mí. Ese es el objetivo de la mortificación. Por eso el Señor quiere que practiquemos en la mortificación, que tengamos este espíritu de mortificación para que desaparezca nuestro yo, para que desaparezca nuestra vida y solamente aparezca su vida en nosotros. Se trata entonces, hermanos, de aniquilarnos, de aniquilar nuestra vida, de reconocer nuestra nada. Y para eso entonces necesitamos apoyarnos en Él, sostenernos en Él. Es reconocer nuestra ceguera, pero su luz nos servirá de guía. Es decir, que tenemos que reconocer que sin Él no podemos ver las cosas tal cual son. No podemos tener la luz. Estaremos ciegos, a oscuras, en tinieblas. Por eso necesitamos de Él. De ahí la importancia de reconocer nuestra nada, nuestra incapacidad. Luego le dice el Señor: la primera cosa que quiero que mortifiques es tu voluntad, aquel yo
se debe destruir en ti. Quiero que la tengas sacrificada como víctima ante mí, para hacer que de tu voluntad y de la mía se forme una sola. Esa es la primera y más importante mortificación que quiere Jesús de nosotros. Nuestro yo, mi deseo, mi gusto, lo que yo quiero, mi voluntad. A esa es la que tenemos que mortificar. A esa es la que tenemos que aniquilar. Porque ella es la que engrandece nuestro yo y va desplazando la gracia y va desplazando al mismo Dios. Por eso necesitamos aniquilarla. Y la primera cosa que Él quiere que mortifiquemos entonces es ese yo, esa voluntad, con el fin de que se forme una sola voluntad en nosotros, la de Él, la voluntad de Dios. Luisa va entendiendo, pero ¿qué es lo que va entendiendo? Que ella no es capaz de mortificar esa voluntad. Dice, sí Señor, pero dame la gracia, porque veo que por mí nada puedo. No somos capaces, nosotros queremos, pero no podemos. Y mire lo que dice el Señor. Yo mismo te contradiré en todo, y a veces por medio de las criaturas. ¿Quieres mortificar tu voluntad? ¿Quieres aniquilar tu yo para que Jesús reine en ti? Pues vas a empezar a encontrar todas las contradicciones. Te van a contradecir las criaturas, los que están cercanos, los que están lejos y el mismo Dios. Y te van a contradecir en todo. Y son varios los ejemplos que el Señor nos pone en este volumen. Si en la mañana me despertaba, dice Luisa, y no me levantaba enseguida, entonces Jesús le decía, tú descansas y yo no tuve otro lecho que la cruz. Pronto, pronto, no tanta satisfacción. Trabajarnos en las satisfacciones, en la comodidad, en el descanso, en el gusto. Allí es como estaremos aniquilando, mortificando nuestro yo, nuestra voluntad. Y hablando del gusto, ¿qué no decir del gusto con la vista? Jesús le dice a Luisa, yo todo lo he creado por amor tuyo. Tú priva a tu vista de este contento por amor mío. Privar la vista, el gusto que se tiene al mirar, aún las cosas bellas que Dios ha creado en la naturaleza, y qué no decir de esas miradas pecaminosas que ofenden a Dios. Entonces dice el Señor, por amor a Él, privarnos del gusto en la mirada. Aún en las cosas inocentes y santas, no debes tomar otro placer que en mí solo. Jesús quiere que nuestra mirada, que nuestro gusto, que nuestro placer esté solo en Él y para Él, no en nadie ni en nada más, solo en Él. Otra mortificación importante es el tiempo que dedicamos a nuestro trabajo, al quehacer diario. ¿Cómo nos quiere mortificados allí? Que nos apresuremos, que lo hagamos pronto para que podamos tener más tiempo con Él en la oración. Y para esto necesitamos invitarlo a que Él venga a hacer ese trabajo con nosotros. Luisa le decía, ven a ayudarme. Y Jesús le respondía, sí, sí, lo haremos juntos, a fin de que después que hayas terminado, quedemos más libres. Y sucedía que en 1 hora o 2 hacía lo que debía hacer en todo el día. Después me iba a hacer oración y me daba tantas luces y me decía tantas cosas.
hacer nuestro trabajo con Jesús para que sea más rápido, para que quedemos más libres. Hay que buscar esa libertad. Cómo nos tiene el mundo entretenidos en tantas cosas buenas, es verdad, pero nos tiene entretenidos para que no saquemos el tiempo para estar con Él en oración. ¿Y saben por qué? Porque allí en la oración se recibe tanta luz y tantos secretos divinos que por eso la red se ha tendido para entretenernos y amarrarnos. Pues Jesús quiere que nos mortifiquemos, que hagamos nuestro trabajo con Él, lo hagamos con prontitud para que quedando más libres podamos estar más tiempo con Él. Nos dice Luisa que aún en las cosas más mínimas trataba de hacer morir su voluntad, para hacer que viviera solo para Él. Por ejemplo, en la comida. Cuando ella probaba un alimento gustoso, entonces el Señor le pedía que tomara el que no le gustaba. Qué tan parecido a nosotros, que buscamos nuestra comodidad, que buscamos nuestro placer en el gusto. Comemos aquello que más nos gusta. El Señor nos está diciendo que en ese pequeño detalle, ahí tenemos que mortificarnos, en comer más bien aquello que no nos gusta, en tomar la porción más pequeña, en ser no el primero sino el último en recibir esos alimentos. En fin, en muchos detalles que a lo mejor no hemos puesto atención porque no le vemos importancia, pero en esos pequeños detalles ahí podemos ir creciendo para adquirir el espíritu de mortificación que Jesús quiere. Y qué no decir de las contradicciones que vienen a través de las criaturas. Él me permitía que hasta el confesor me contradijera. Ella sentía el gran deseo de recibir la comunión, pero una mañana iba con el confesor y sin saber por qué, la primera cosa que me decía era: no quiero que recibas la comunión. ¿Qué harías tú si un sacerdote no te quiere dar la comunión? Ya sabemos qué hacemos. Nos enojamos, vamos con el obispo, decimos que ese sacerdote no es fiel a Dios, juzgamos, condenamos, nos desesperamos y muchos hasta huyen de la iglesia, se van. Esa contradicción es una manera como el Señor está generando en nosotros aquel espíritu de mortificación que nos preparará para recibir el gran don, el don de su divina voluntad. Y toda contradicción que venga de parte de las criaturas. Hermanos, qué luz nos ha dado el Señor en este capítulo. Pidámosle al Señor ese espíritu, pidámosle al Señor esa mortificación, pero no para quedarnos allí, sino para entender que a través de ella Él está disponiendo nuestras almas para que podamos hacer parte de su vida. Así sucede con las almas del purgatorio. Esa mortificación que produce el fuego del purgatorio no es para dejarlas allí, sino para disponerlas, prepararlas para el encuentro con su amado. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.